Victoria de Óscar Piastri en el Gran Premio de Hungría de 2024. Hungría volvió a ser el escenario de la primera victoria en Fórmula 1 de un piloto. Fue el caso de Fernando Alonso, poco después de Jenson Button y más recientemente de Esteban Ocon y ahora Óscar Piastri. Una victoria, eso sí, con mucha tensión, ya que en la parte final los McLaren debían intercambiarse posiciones y Lando Norris no parecía muy dispuesto, muchísimos mensajes por radio, hasta el punto de sentirse incómodo para el aficionado. Por lo tanto, una victoria, un doblete de McLaren que deja cierto sabor agridulce. Acompañados en el podio por Lewis Hamilton, que supo sacarle provecho a la estrategia y le ganó la partida a Max Verstappen, con el que tuvo un ligero contacto. Sexto lugar para Carlos Sainz y Fernando Alonso fuera de los puntos. Lo analizamos. Óscar Piastri cimentó gran parte de su victoria en la salida. Arrancó mejor que Lando Norris y le ganó el interior. De hecho, la primera curva fue un paralelo a 3, con Max Verstappen por fuera, obligado a irse más largo, coger la escapatoria, y le ganó la posición a Lando Norris. Primer lugar para Óscar Piastri, seguido de Verstappen, y tercero Lando Norris, que empezó a quejarse de forma insistente de que Max Verstappen le debía devolver la posición. La FIA abrió una investigación, pero antes de que la investigación se cerrase y ante la negativa de Max Verstappen, pero insistido por el equipo, le insistieron, déjate pasar. Finalmente lo hizo, eso sí, con un mensajito por radio en el que afirmaba: parece ser que ahora se puede echar a gente de la pista. Bueno saberlo para el futuro. Gran arrancada también de Lewis Hamilton, que se colocaba en cuarta posición, ganándole la partida a los Ferrari. No arrancó muy bien Carlos Sainz, que incluso se vio ganado por Fernando Alonso, que comenzaba con neumático blando. Y así fue la carrera avanzando hasta la primera parada, una primera parada que empezó a ser muy temprana. Es cierto que había pilotos que habían elegido la goma blanda, pero aún así, para la vuelta 8 ya habían parado gran parte de los pilotos, entre ellos un Fernando Alonso, que no estuvo nada conforme con esa temprana parada, que así se lo hizo saber al equipo, diciendo que habían dilapidado las opciones de carrera. En la parte de arriba, el equipo Mercedes le lanzaba un undercut a Red Bull, no reaccionó y Lewis Hamilton le ganó la partida a Max Verstappen. Es cierto que Verstappen era un poquito más rápido, pronto empezó a recortarle al piloto británico y quedaría la opción de la segunda parada. Eso sí, se acortaron las distancias en la parte alta de carrera, porque cuando llegó esta segunda ronda de paradas, lideraban los dos McLaren con cierta calma, con cierta ventaja. Tercera posición para Lewis Hamilton, cuarto era Max Verstappen atacándole, y por detrás se pegaba Charles Leclerc. ¿Y qué ocurrió? De nuevo adelantaron para tanto Mercedes como Ferrari, y los dos le hicieron un undercut a un Max Verstappen que no se lo podía creer y que así se lo hacía ver al equipo. Es increíble que nos estén haciendo undercut continuamente. Más tarde el equipo le afeaba el estar forzando los neumáticos, y él decía que de alguna manera tenía que corregir la estrategia tan horrorosa que le habían hecho. Muy enfadado Verstappen, quizá la carrera en la que más sobrepasado se le ha visto desde hace mucho tiempo. No estaba conforme con el rendimiento, no estaba conforme con los frenos, cómo el coche se metía en las curvas, y sobre todo no estaba nada conforme con la estrategia. Esto tendría su, digamos, toma final en las últimas vueltas, cuando, luchando por el podio, Verstappen le ganó la posición a Charles Leclerc. Poco más tarde empezaba a luchar con Lewis Hamilton, y como ocurriese antes de las últimas paradas, antes de que comenzase esta ronda de última parada, le costaba, no era suficiente la recta como para lanzarle el coche en frenada. Lo intentaba por fuera en la curva 3, pero tampoco era suficiente. ¿Y qué ocurrió? Lo intentó Verstappen por dentro, bloqueó neumáticos, Lewis Hamilton no cedió, trazó la curva y ambos acabaron teniendo un contacto, con el Red Bull saltando por los aires de tal forma que es prácticamente increíble que ese vehículo pudiese acabar la carrera. Verstappen cedía posiciones, Hamilton se aseguraba el podio y entre medias se colaba Charles Leclerc.
Intentó Carlos Sainz atacar a Verstappen, pero no era lo suficiente. La verdad es que en esta parte final de carrera los neumáticos estaban muy al límite. Sin embargo, quizá el foco no estaba en esta última posición de podio, sino en la lucha por la victoria. Y es que en una decisión que McLaren suele repetir con bastante frecuencia, decidieron que el piloto que iba por detrás parase primero. Es decir, darle la oportunidad al piloto que está por detrás de hacer un undercut al que está por delante. Como digo, no suele ser habitual en los equipos, el que va primero tiene la estrategia ganadora, tiene una estrategia más privilegiada, pero McLaren suele hacer esto bajo la premisa de defenderse de un hipotético ataque. En esta ocasión se estaban defendiendo, según afirmaban, de un ataque de Lewis Hamilton que estaba a más de 5 segundos. Cuando Lando Norris realiza su parada, sale de boxes, tiene más de 5 segundos de ventaja con Lewis Hamilton, por lo que no parecía ser una amenaza real. Eso sí, fue suficiente para que Norris le ganase la posición a Oscar Piastri. Desde el muro le dijeron que no se preocupase, que lo iban a gestionar, es decir, que en algún momento Lando Norris le iba a devolver la posición. Pero ¿qué ocurrió? Comenzó este tercer stint, si lo podemos llamar así, y Lando Norris tenía mucho más ritmo que Oscar Piastri. Incluso vimos a un Oscar Piastri que pisaba la tierra, quizá un poco nervioso, las diferencias aumentaban, 2 segundos y medio, 3 segundos y medio, 5 segundos, 6 segundos, y el equipo ya no sabía qué hacer para que Lando Norris disminuyera el ritmo. Lando decía, vale, me dejo pasar, que se pegue a mí, pero Oscar Piastri no podía pegarse a él. La tensión se mantuvo hasta las 2 últimas vueltas. Repito, el equipo ya no sabía qué decirle para que Lando Norris devolviese la posición. Y no fue hasta un mensaje del ingeniero que le dijo, como salga un safety car, vamos a tener problemas para devolver la posición, que Lando Norris decidió levantar el pie y dejar pasar a Oscar Piastri. Una situación muy incómoda y que ha afectado a la celebración de este logro, como debería ser un doblete, como debería ser la primera victoria de un piloto, que lo ha empañado todo demasiado. Oscar Piastri ganaba con 2 segundos de ventaja a Lando Norris y nos da una señal de lo tensa que ha sido la lucha entre estos dos McLaren, que no han gestionado absolutamente nada, el hecho de que Hamilton en tercera posición haya entrado a casi 15 segundos. Cuarto lugar para Charles Leclerc, que digamos no ha sido su mejor fin de semana y sin embargo ha logrado un gran resultado. Quinto, Max Verstappen, bastante desquiciado. Sexto lugar para Carlos Sainz, como comentábamos. Séptimo y octavo lugar para Checo Pérez y George Russell, los pilotos que salían desde el fondo del pelotón con una estrategia cruzada. Comenzaron con el neumático duro y pudieron remontar. Parecía que iban a ir a una única parada, pero finalmente no. Hicieron una segunda parada, forzaron más la máquina. Checo Pérez entró en meta a unos 40 segundos del ganador. Eso sí, 2 segundos y medio entre el Red Bull y el Mercedes. Ganó la partida el mexicano, que ya veremos si es suficiente como para calmar todos los rumores que hay alrededor de su figura. Noveno lugar para Yuki Tsunoda. El piloto japonés sí que fue a una única parada, sí que logró mantenerse en posición de puntos a pesar de los ataques de Aston Martin. Como decíamos, la estrategia con Fernando Alonso no fue muy buena, sí lo fue algo mejor con Lance Stroll, hasta el punto de que en las últimas vueltas le pidieron a Fernando Alonso que se dejara pasar por el piloto canadiense, a ver si el canadiense podía adelantar a Yuki Tsunoda. Lo atacó de forma insistente en las últimas vueltas, pero no pudo ser. Eso sí, en las últimas vueltas, en los últimos giros, cuando se esperaba que Lance devolviese la posición a Fernando Alonso, no ocurrió. Stroll se lleva el último punto y Fernando Alonso se queda en esa agridulce 11ª posición. Duodécimo fue Daniel Ricciardo, muy enfadado el piloto australiano por la radio, ya que estaba por delante de Yuki Tsunoda cuando se realizaron las primeras paradas y sin embargo la estrategia ha sido completamente nefasta para él y muy buena para su máximo rival, para el rival directo con el que siempre se le compara. 13º fue Nico Hülkenberg, una primera parada muy temprana, no está claro si el piloto tuvo un plano o algo parecido. 14º Alex Albon, 15º Kevin Magnussen, 16º Valtteri Bottas, seguido de Logan Sargeant, de Guan Yu Zhou y última posición para Esteban Ocon. Tanto el estadounidense como el francés pararon en la última vuelta para poner un neumático blando, quizá intentar la
la vuelta rápida de carrera, que fue para George Russell en plena remontada con Checo Pérez, un puntito extra para el británico. El único piloto que no vio meta fue Pierre Gasly, que mediada la carrera el equipo le pidió abandonar, retirar el vehículo tras detectar algún tipo de problema. En cualquier caso, el rendimiento de Alpine ha sido muy decepcionante en este Gran Premio de Hungría. Lando Norris le pega un mordisco de 8 puntos a Max Verstappen, quizá insuficiente, quizá eche mucho en falta estos 7 puntos, pero es cierto que finalmente la carrera la pierde el británico en la salida a favor de su compañero de equipo. 265 puntos para Verstappen, 189 para Lando Norris, 162 para Charles Leclerc, 154 para Carlos Sainz y 149 para Oscar Piastri, que se suma a esta lucha. Estos 25 puntos han sido muy positivos. Sexto lugar para Lewis Hamilton, 125 puntos, le gana la posición a Checo Pérez, 124, con George Russell, 116. Gran corte de Russell a Fernando Alonso, 45 puntos para el piloto español. Próxima cita, la última antes del parón veraniego, Spa-Francorchamps.